presentando la revista informativa Democracia. 822. Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que el líder es Juanca y que a los chagras nos quieren mucho, porque toditos somos alhajas. Allá me voy, de hambre iré, las lindas compras no se voy, y ya me voy, quiero mirar, aunque algún día yo me volveré. Me dicen que hay unas bermejitas que se parecen cuando el sol ya va a salir, y unas morenitas que me han hecho pensar que a las guapitas que de aquí voy a dejar. Dignidad, yo ya me voy para cantarte todo mi amor. Bueno, este es el marco musical, decía yo en la mañana cuando iniciábamos esta mesa de diálogo, que de todas maneras la alegría de festejar a Quito, la capital, digamos, de esta permanente pujanza que tenemos de ser el centro político con Quito, en medio de todas las dificultades que a veces se plantean, también Quito tiene que seguir su fiesta, ¿no? Así es que queremos dar la bienvenida al doctor Mauricio Gándara y al doctor Santiago Orbe para plantearles, en cambio, en esta mañana un tema que concita la atención del mundo, que es las elecciones parlamentarias en Venezuela. Una nota del diario El País dice que el 85% de los venezolanos no está satisfecho con la situación del país. Pero para iniciar esta mesa de diálogo y saludarlos nuevamente, yo quisiera que escuchemos lo que el señor presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, dijo sobre la posibilidad de perder las elecciones. Esto fue lo que dijo. Si se diera ese escenario hipotético negado y transmutado, yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Escúcheme. Con la Constitución en la mano, echaremos adelante la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste, como sea. Exa FM. Bueno, la verdad es que no necesita más explicaciones, sino la sorpresa, ¿no? Entonces ya no es una democracia. Porque si es que pierde las elecciones, no es precisamente que le están dando el respaldo, está perdiendo las elecciones. Bienvenido, doctor Mauricio Gándara. ¿Cómo usted entiende estas palabras del señor presidente Maduro? Buenos días. Buenos días. Yo no creo que se pueda entender, digamos. ¿No? Porque a una persona que pide consejo a algún pajarito porque dice que le habla el presidente Chávez y que dice esta serie de tonterías contrapuestas en la lógica, en la razón, pues ¿qué comentario puede tener? Lo único que sabemos es que en todos los países de la ALBA, esta asociación latinoamericana bolivariana, ni sé qué cosas, que la inventó públicamente el coronel Chávez, pero que en realidad son de manufactura de los Castro. Porque Chávez es alumno de los Castro, ¿no es cierto? Los Castro les recibieron cuando fue detenido y el presidente de Venezuela le concedió la amnistía y viajó inmediatamente a Cuba, y Fidel Castro le fue a recibir a ese, que no era el presidente de Colombia, sino un detenido que intentó un golpe de Estado, ¿no es cierto? Nada más, no eran esas cuestiones. Entonces, es de manufactura de los Castro. Y los Castro están más de medio siglo entre los dos hermanos, porque se turnan en Venezuela en Argentina, en todos los países, ahí entre los dos hermanos.
En la Argentina, entre marido y mujer. Es una cosa vergonzosa. Pues, ¿no? ¿Sí? Y el señor Chávez fue presidente, él sí, presidente vitalicio, pues, porque gobernó hasta el último de sus días y ya después de muerto, como el mío Cid, campeador, sigue gobernando por medio de esta persona de triste figura intelectual que es el señor Maduro, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero es lo mismo que estamos viviendo en toda el área con los gobiernos populistas. Entonces, aquí hay dos cosas. La que acabo de señalar, y la otra de que ya no son invencibles, como vivo diciendo, y todos lo podemos apreciar, pues, ¿no? Porque en Argentina, país del ALBA también. Del ALBA, aunque no sea oficialmente del ALBA, pero es del mismo populismo y aliado, grupo. Porque el señor Maduro, el coronel Chávez le mandaba para la campaña plata en maletas. Fueron cogidos ahí en ese avión, ¿no es cierto? Un avión con... Claro, así es que son la misma cosa. Esto que empiecen a desmoronarse en el sur, de un país importante como es todos son importantes, pero ese tiene más significado todavía. Y con la cual, por ejemplo, mayor presencia mundial, político, ¿no es cierto? Él así lo ha tenido siempre, a pesar de que desde el peronismo ha ido en una decadencia absoluta. Porque Argentina tenía el 6º ingreso per cápita del mundo. Con los Perón bajó más abajo del 50, pues, ¿no es cierto? Sí, entonces, esa es la realidad. Entonces, empiezan a desmoronarse por allí. Véale usted la tristeza de la soledad de Bolivia. Bolivia, que quiere reclamar sus derechos marítimos y todas las cuestiones ante Chile, pero está solita, pues, ahí en el... Claro, ahí ya no pesa lo ideológico, ¿no? Si no tiene el respaldo de los Kirchner, el respaldo de la Argentina. Claro, y él sí tiene él sí del ALBA, ¿no? Al saludar también al doctor Santiago Orbe, le diría, estas palabras del presidente Maduro, primero rompen con la democracia y este concepto de gobernaré con el pueblo y con un tema civil-militar. ¿Qué le hace pensar, doctor? Bienvenido, buenos días, Santiago. Gracias, Francisco, buenos días a Mauricio y por supuesto a la audiencia de Radio Democracia. Bueno, es evidente que ellos conocen que existe un debilitamiento de la imagen oficialista. En ese sentido, tratan a toda costa de mostrarse como poseedores de la capacidad política para seguir atrayendo masas. El hecho es que todos los sondeos evidencian que esta vez el oficialismo va a perder. Lo que se debe determinar ahora es en qué porcentaje va a perder. Recuerdo, hace unos minutos ustedes mencionaban el hecho de que el sistema construido precisamente por en este tipo de regímenes, en un momento determinado se viene contra sí mismo. Y esto va a pasar con el régimen de Maduro y sobre todo con el oficialismo y toda esta consolidación, estas guardias que tenían, se rompe. Este sistema, por supuesto, y aquí va por qué. Todo este sistema político tan difuso del socialismo del siglo XXI, esta refundación que tanto se menciona, pues lo único que ha significado, que ha manifestado es el debilitamiento del Estado, de las raíces fundamentales sobre las cuales se constituye un Estado, sus instituciones. Se ha mencionado mucho sobre la corrupción que vive todos los días, sobre todo desde altos sectores oficiales del gobierno venezolano. ¿Por qué digo que todo este régimen construido y constituido por ellos va a ir contra sí mismos? El oficialismo venezolano ha construido un sistema electoral o ha propuesto una forma electoral en donde el ganador se lleva todo. Recordemos las elecciones legislativas del 2010, en donde el oficialismo logró llegar con el 59% de los diputados, teniendo una votación del 47% de la población. En cambio, la oposición tuvo un 48% de aceptación por parte de la población, pero se llevó el 40% de los escaños porque además participaron divididos, ¿no? Por supuesto. Entonces, el sistema electoral que se construye en Venezuela ahora les va a perjudicar.
Les va a perjudicar precisamente al oficialismo, porque es ahí donde se va a beneficiar la oposición, que tiene su mayoría. Esa estructura de falta de representación real sería, Bueno, ¿no? aquí hay algunos factores, Francisco. Por ejemplo, el hecho de haber dado una excesiva proporcionalidad, ¿no?, de voto a aquellos estados que tienen una mínima densidad poblacional, bastiones fundamentales del chavismo, Donde ellos controlan, sí. Por supuesto. Entonces esto ahora se revierte de alguna manera. Por otro lado, también vemos la participación o el excesivo abuso que se ha originado sobre la representación nominal de los representantes de la legislatura. Pero esto no viene de ahora, solamente la participación cívico-militar, como usted mencionó, en octubre ya se dieron visos de que estaban realmente preocupados con la destitución de 13 magistrados. Destitución, digo yo, porque ellos, a pesar de que presentaron su renuncia, fue el Ejecutivo el que les obligó. Les dio la idea de que tenían Exacto. que irse. O sea, les En un sugirió. gobierno donde controlan una sugerencia es un despido, Se sugiere este tipo de situaciones y ellos renunciaron, faltando un año para que culmine su proceso. Por otro lado, vemos también que existe una forma permanente de descalificación de la oposición, la violencia que se ha generado. Lo que también llama la atención es el silencio de los gobiernos de la región sudamericana. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que tras la muerte de un dirigente opositor, no se diga absolutamente nada, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está exigiendo que los gobiernos y sobre todo las organizaciones internacionales, o por lo menos las organizaciones regionales, digan algo? ¿Cómo puede ser posible que incluso la misma comisión conformada por la UNASUR es criticada por parte del oficialismo? Vemos que todos estos son síntomas de desesperación. Y claro, ahí se acude nuevamente a la retórica oficialista. Vamos a hacer una unión cívico-militar. ¿Qué quieren hacer entonces? ¿Qué quieren hacer? Si bien es cierto, esto puede tener puede tener una cabida dentro de la psiquis de la población, el hecho es que la aceptación popular está clara al respecto de que la realidad política sobre la cual se había constituido hace algunos años este movimiento, el movimiento al socialismo bolivariano, este movimiento al socialismo del siglo XXI, pues ha decaído. ¿Por qué? Primero, el sistema internacional es muy duro al respecto con el sistema, con los precios internacionales del petróleo, que le ha perjudicado a Venezuela totalmente. Mucho más que la nosotros, irresponsabilidad del manejo económico, una inflación que va a cerrar por de 190%, por favor, repito, una inflación que cierra al 190% y que según datos va a llegar al 200 de enero en el primer trimestre del próximo año. Es un indicador. La falta de insumos básicos de la población hacen que se den cuenta que hay algo mal. No se diga al respecto de todas estas denuncias de corrupción, de lavado de dinero por parte de sus máximas autoridades, familiares del presidente Maduro que se encuentran detenidos en Estados Unidos por tráfico. Tráfico de vinculaciones o vinculaciones más oscuras. Bueno, se dice vinculaciones, pero el gobierno norteamericano y las agencias norteamericanas de control antinarcóticos no están jugando al respecto. Tienen claros los datos, Francisco. Simplemente ellos son muy prudentes a la hora de manifestar la forma o sobre todo la calificación que se origina a este tipo de detenciones, sobre todo a la hora de entender que el escenario político es muy frágil. Muy frágil porque, como vemos, existe una cohesión ideológica en la región que puede constituir o que puede ser un boomerang precisamente para ellos, pero que sigue siendo una forma de contraposición a la presente o a la permanente posición norteamericana al respecto. Cada vez que se hace algo o cada vez que pasa algo en términos económicos, en términos de sanción o en términos de persecución, y directamente se acusa al imperio norteamericano. Eso es todo. Es la retórica que esta vez no va a caber. Porque existe, como he dicho, existe una mayoría de la oposición, una mayoría ciudadana que está en contra de este régimen, que está en contra de las políticas de este régimen y que por supuesto el discurso entonces, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que también los golpes simbólicos son importantes. Doctor Mauricio Gándara, pero ahí hay una amenaza. Dice, o sea, si llegamos a perder, un poco apelando a los... Si llegamos a perder, esto va a ser como diríamos acá, esto va a ser un relajo. Que a nadie se le ocurra pensar en esto, que no es posible, que aquí esto va a estar en paz. Esa amenaza... ¿Cree usted que hará pensar a esta mayoría de venezolanos que dicen esto está mal?
o cómo cree que reaccionarán estos venezolanos como deben? Claro, eso es imposible de adivinar, podemos tener ciertos indicios nada más. Pero vea usted, y por lo que usted menciona me acuerdo, el señor Macri debió ganar con mucha más ventaja en la segunda vuelta, ¿sí? Pero pasaron un mensaje de que se van a acabar las conquistas sociales de los Kirchner, ¿no es cierto? Un mensaje parecido está ocurriendo en Venezuela con eso de que van a defender las conquistas, claro, y la las revolución. las conquistas sociales de allí son el hambre, pues, defender el hambre, pero debe ser gestos por esa naturaleza de tratar de asustar a la gente. Y así nos están aplicando en todas partes. Eso dice el señor Maduro y pueden decir lo que quiera, como lo que veo que dice el presidente Correa, que califica de ridícula tanta oposición a las enmiendas. Y dice lo siguiente: según Correa, la lucha del oficialismo para esto de las enmiendas, para conseguir estas enmiendas de la reelección indefinida, porque es una sola la que estamos discutiendo en el fondo, y aprovechan para enancarse otras cosas como la de la libertad de prensa, que ya la tienen. Pero que son trascendentes, pero que pues son de esto, pero la esencial es esa, no hubieran hecho si no fuera por eso. Según Correa, la lucha del oficialismo es para evitar que se vuelva al viejo país. Pero si lo que están reformando es la constitución que hicieron ellos en Montecristi, pues no es la constitución del viejo país. Pues. Entonces aquí hay un sofisma del presidente Correa, pues, ¿no es cierto? A engañarle al pueblo para decirle, para que no estén secuestrados la educación, la salud, la otra. Pero si es la constitución de él, pues, que la sostuvo en cuanto a la no reelección hasta enero, febrero, marzo del año 14 del año pasado. Solo en mayo fue que ya en mayo se lanzó a esta cosa de enmendar, dizque la Constitución para reformar, y ahora mandan el remiendo a la enmienda, pues. O sea, parche sobre parche, remiendo sobre remiendo, ¿no es cierto? Entonces, le mienten al pueblo como que fuera tan tonto, y por algo decía Velasco Ibarra que el pueblo es intuitivo, pues, ¿no? El pueblo que dicen que en estas encuestas que no conocen sino el 86% de las reformas. Eso dice doña María Augusta Calles. Por supuesto que no habrán leído el texto de las enmiendas, pero saben muy bien el pueblo del Ecuador que es para perpetuarse en el poder, y por eso el 80% del pueblo, o más del 80%, pide ser consultado en referéndum. Si entendemos muy bien, pues qué va a entender lo de si le pone una coma más o una coma menos en lo de la Contraloría, ¿no es cierto? Doctor Mauricio Gándara, ¿sería entonces, es el mismo esquema de gobernar reformando la Constitución, como un poco también en Venezuela no la han reformado, pero volvieron a consultar? ¿Se acuerda usted que perdió una? Perdió la de la reelección, claro. Chávez, pues. Pero después la volvió nomás a poner. Y la puso a través de la asamblea. Claro, así que. ¿Qué es un modelo que se agota entonces? Pero por supuesto, usted, ¿sí? No han inventado nada. Ya la Constitución que tenemos es hecha por los mismos españoles que le dieron haciendo a Chávez. Y Chávez pagó para que vengan esas acá al Ecuador. Yo quisiera que le escuchemos al señor presidente Correa, a propósito de lo que usted decía de Kirchner. El señor presidente Correa, en una entrevista a Radio Francia, habló sobre la propuesta del presidente electo de la Argentina. Sobre la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela, creo que le falta un poquito de experiencia y debería estar un poco mejor asesorado, porque esas cláusulas democráticas es contra golpes de Estado. Entonces él puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la democracia que vive Venezuela, pero sin lugar a dudas se vive una democracia. No solo eso, lea la encuesta Latin Barómetro, me parece que es bianual, de una fundación con sede en Santiago de Chile. Los países que expresan su mayor conformidad con la democracia, entre esos países se encuentra Venezuela. Bueno, pero también algunos estiman que hay persecución política en Venezuela, bueno, presos políticos. Eso también dicen en Ecuador, y contra periodistas. O sea, si un periodista, la mujer le mete un juicio de divorcio, periodista enjuiciado, ¿no? Si un político oposición, y le estoy diciendo un caso real, se involucra en un triple crimen, algo penal, y se lo mete preso, persecución política. O sea, todo lo pervierten para tratar de hacerle daño al gobierno.
y le hacen daño en verdad a los valores fundamentales en los que se debe asentar nuestra sociedad, la justicia, la verdad, etcétera. Exa FM. Doctor Gant, ¿sí? Correa lo único que está haciendo con eso, cuando reaccionó ante la expresión de Macri, de proponer la exclusión o la suspensión de la cláusula democrática. La cláusula democrática del Mercosur. Claro. Esa cuestión. Es el único presidente que se ha pronunciado y ha sido coherente con sus tesis de campaña, pero el único que sale a defenderle al señor Maduro es el señor Correa, porque son socios, pues. Son socios en Glopep, son socios en la ALBA, estas cuestiones. Entonces a ese pobre señor decidió salir a defenderle, pero lo que está defendiendo es todos los atropellos, el hambre que existe en Venezuela, el que le maten al lado, a la misma distancia que estamos usted y yo aquí. Esa es la distancia que separaba al líder opositor al que asesinaron, de la señora Tintori, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se vive en Venezuela. Pero dice el gobierno venezolano que era una lucha de bandas. Bueno, pero si dicen que le han secuestrado a los sobrinos que les cogen con la droga, pues, ¿no es cierto? Entonces sale Diosdado Cabello con ese nombre tan impresionante, metiendo al pobre Dios en vano. Sale a defender siendo después de 15 días, porque claro, después de estar noqueados, dice, es un secuestro de la CIA o del gobierno de los Estados Unidos a los sobrinos del presidente Maduro. Les cogieron con las manos en la masa, pues. A ver, la verdad es que, claro, plantearse un tema de análisis solamente de Venezuela es un poco como dejar esto que ha estado sucediendo en América del Sur, Santiago, que dice, claro, los gobiernos tenían una especie de actuar en conjunto y como que comienza a dañarse el tablero, ¿no? Claro, el tablero cambia. En la medida en que se empiezan a manifestar o a aparecer estas agrupaciones u organizaciones que se denominan de derecha o que se les aduce, dicen de derecha, y que empiezan a cambiar el discurso regional. Lo lamentable de esto es que, por ejemplo, el presidente Correa no entiende, y bueno, no ha entendido, y creo que tampoco se ha hecho mucho al respecto de solicitar asesoría al respecto de temas internacionales, porque el hecho de intervenir o el mismo de opinar al respecto de una situación en la que Macri está está pegado totalmente al derecho internacional. Es decir, en el caso... países terminan diciendo que sería coherente plantearla, ¿no? Porque del Mercosur. Al ser, es vinculante, pues Venezuela, al ser miembro del Mercosur, tiene la obligación irrestricta de responder a sí mismo como de salir beneficiado. Y de respetar los acuerdos internacionales. Y respetar acuerdos internacionales que están por encima y que soportan la conformación de este tipo de regímenes internacionales. Es decir, aquí existe una base fundamental que es el derecho. Los derechos humanos en este caso son vulnerados y estos son los que sostienen la conformación de estos regímenes internacionales. Si es que no existe un acuerdo común en términos de respeto a la vida, derechos humanos, derechos fundamentales, no existe o no puede haber esta conformación de regímenes internacionales y mucho menos los estados participar de aquellos. Entonces Macri está en la razón. Macri está en la razón y puede precisamente acudir a la Carta de Ética para que se evalúe la forma en cómo ha obrado el presidente Maduro, no solamente en términos directamente entre estados, sino en términos de precautelar y garantizar los derechos fundamentales de la sociedad civil venezolana. Solamente el hecho de que haya declarado que él no va a respetar los resultados y la decisión de la población venezolana este 6 de diciembre ya es un atentado contra la lógica fundamental y sobre todo contra el derecho democrático que tienen los ciudadanos a determinarse, por favor. Es decir, existe aquí una lógica de imposición y esta lógica de imposición obedece a los intereses fundacionales de poder que han tenido todos estos grupos que se han beneficiado de este recurso retórico de izquierda. Recurso retórico de izquierda, porque ni siquiera es de izquierda, ¿no? Se aprovechan, se nutren de este recurso y se apropian para sí intereses particulares. Y estos intereses particulares son los que determinan las decisiones de Estado. Y por eso es que Venezuela está como está. Por eso es importante, es un hecho que va a ganar la oposición. Por eso es importante. ¿Y usted cree que les permitan lo que dice el doctor Gándara también?
Doctor Orbe, a eso voy. Capaz que dicen que no, que perdieron. Es que aquí viene otra cosa, las artimañas que puede utilizar el oficialismo para boicotear o manipular los resultados. Existe esto que se está denominando el voto asistido, es decir, presionar a la burocracia para que tengan sus trabajos en tanto en cuanto el gobierno se mantenga. Es decir, presionar para que de alguna manera exista un precondicionamiento para este voto. Pero por otro lado también existen elementos que son importantes de analizar. Ya con la mayoría simple que se denomina, podrían ellos ya fiscalizar, el legislativo podría legislar. Podría comenzar a legislar de otra manera. A los ministros, fiscalizar a ministros, es decir, evaluar los presupuestos estatales, pero también existe, esto sería el 84% del total de los votos. Con un 100% o 101% que se denomina una mayoría calificada, ya podrían incluso destituir al vicepresidente. No, sería porque el 100% sí no va a llegar nunca. No. El 100% sería las 3/5 partes en este caso, porque la 111% sería la mayoría calificada que se está determinando para que ellos también puedan, pero ya con la mayoría simple podrían ya pueden actuar y ejercer su derecho de oposición. Necesitarían unos 100 escaños, 100 escaños para que ellos puedan empezar a desarrollar una actividad que, bueno, pero por otro lado el Ejecutivo no va a permitir que exista una oposición dentro del Legislativo. Por eso la comunidad internacional tiene que estar atenta a estas elecciones. Por eso estas elecciones son importantes para toda la región. Porque no solamente se juega el futuro político del oficialismo venezolano, se juega el futuro civil, las decisiones políticas de la ciudadanía venezolana y latinoamericana al respecto de su determinación. Mauricio Gándara, el embajador Mauricio Gándara lo acabó de mencionar. Es decir, ¿qué pasó ayer? Ayer se vulneraron los principios fundamentales. ¿Por qué no se llevó a una consulta de toda la ciudadanía al respecto si quiere o no una reelección indefinida de la presidencia de la República, o estas enmiendas constitucionales que se dicen enmiendas, pero lo único que son es imposiciones, a lo que hemos dicho, a intereses particulares que tratan de conformar una decisión al respecto del Estado para beneficiar intereses propios y, sobre todo, prevalidos de los mismos, tratar de justificar estos hechos aduciendo que el país está mejor. Eso es falso. Frente a esto, los organismos internacionales ya demuestran alguna preocupación, y claro, la OEA como que sale, y el señor Almagro, ex canciller del Uruguay, nada menos que canciller de Pepe Mujica, envió una carta, pero esta fue la respuesta que recibió del señor Maduro. Bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral, de la basura de Luis Almagro. Con el perdón de la basura, pobrecita señora basura, que la compare con Almagro en la OEA. Espero una rectificación de usted, señor basura, que se ha metido con Venezuela. Y Venezuela es una patria sagrada, porque es la patria de Bolívar, porque es la patria de Hugo Chávez. Y a Venezuela se respeta, porque es un pueblo honorable, de luchadores, de libertadores. Señor basura, con el perdón de la basura. Exa FM. Bueno, es sutil, ¿no? Sí. Es sutil, la OEA, ahí está una respuesta. El doctor Orbe dice, los organismos internacionales, en cumplimiento de los acuerdos, deberían intervenir. Interviene diciéndole, oiga, tengo estas preocupaciones. Solo quiero mandarle los delegados que mandó siempre la OEA, nada más, pero no quieren que haya nadie. Los únicos que aceptan son los de la UNASUR, que van siempre encabezados por el señor Patiño, pues partidario de Chávez, socio de la ALBA, pues. Pero no aceptan de la OEA y no aceptan de la Unión Europea, porque si usted está haciendo las cosas correctamente, que vengan todos los que quieran, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Del problema de las elecciones de Venezuela, que es que aunque según todos los estudios de opinión la oposición tiene las de ganar y abrumadoras. ¿Usted cree que se podrán Pero ¿y cómo eso? se sabe que en el voto electrónico? Pues porque aquí en el Ecuador todavía podemos abrir los paquetes de los votos. Y contar. Pero si le cambian el programa... ¿Usted entonces sí tiene dudas de lo que puede pasar el domingo? ¿Por qué no dejan entrar? Porque lo que hace falta, más que los observadores, le oía a una son técnicos extranjeros independientes que vigilen
que los programas están bien hechos y que no los intervengan y no los... Lo que se llama esta famosa auditoría técnica, ¿no? Claro, ese de es el problema. Vea, todos ellos están unidos por un cordón umbilical que es el de la corrupción. En la Argentina no vimos que no era pues una cajita fuerte como la que puede tener uno, esas cuestiones, sino era un cuarto, claro, sí, ¿no es cierto? Para los ahorros de los esposos Kirchner, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos cómo se manejan las cosas allí. Ve usted lo que está pasando en el otro populismo del Partido de los Trabajadores, pues, esa pobre señora, se ponía a hacer, ahora que yo les respeto porque estuvo presa, hicieron una lucha, digamos, de ella. Y la lucha con la que llega como políticamente ya uno reconoce, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Porque han sufrido y todo, pero que lleguen a manejar la plata del petróleo que todo lo corrompe. Sí, no, resulta siendo una maldición el tema petrolero. Sí. Y se empieza a salir, vea, dicen una encuesta que si Lula con toda su popularidad anda por el 22%, pues, si es que hubiera votaciones de este rato y se presentara de candidato, pues, ¿no es cierto? Entonces, todo eso huele horrible, hay una fetidez en todo el manejo de los gobiernos. ¿Usted creería entonces que una de las cosas porque es la permanencia, ¿no? En los gobiernos y no el tengo control. Quien le controle, como se dice popularmente, entonces, en arca abierta el justo peca, ¿no es cierto? Y entonces el tema es que las democracias no pueden tener estos tutelajes. ¿Así sería? Estos tutelajes de un grupo por más fuerte que sea. La alternabilidad es lo más sabio, ¿no es cierto? Usted no, de vez en cuando hay algún escándalo y por cosas relativamente menores en los países más adelantados, en Europa, esas cuestiones, pero los escándalos, ¿dónde he oído? Pues que la hija del dictador, en este caso de Chávez, tengo una cuenta de 3,000 millones de dólares, alguna cosa. La esposa del vicepresidente. Claro, y de la esposa del vicepresidente. Son unas cifras demenciales. Entonces esa gente llegaron con hambres atrasadas seguramente, y sin control. Todo lo que les ofrezcan entran. Si aquí pudiéramos fiscalizar los contratos que se han dado sin licitación, sería otra cosa. Peor, es la corrupción, es el factor. Doctor Orbe, entonces, si, como dice el doctor Mauricio Gándara, la corrupción es uno de los temas, pero yo no quisiera que deje de comentar esta respuesta que pueden recibir los organismos internacionales. O sea, Venezuela puede decir, bueno, me ponen la cláusula esta, y simplemente yo los destrozo, me voy del Mercosur, me voy de la OEA, ya salieron de la Comisión de Derechos Humanos, usted recordará, salieron de este organismo de la OEA, denuncian algunos otros convenios, y que, claro, la consecuencia es que se van aislando, pero van dañando también al pueblo venezolano. Lo van dañando, sí, y por otro lado también legitiman la posición de estos regímenes internacionales, porque en el momento en que ellos sienten la presión de los mismos, lo que hacen es simplemente retirarse. Claro, eso merma la capacidad política de acción, la comprensión y la protección de la ciudadanía venezolana, por supuesto que sí, claro. Pero el hecho es que también ratifica y legitima la presencia de estos regímenes internacionales. Por eso, independientemente de las respuestas que tenga de parte del gobierno venezolano, los mismos deben seguir insistiendo. La comunidad internacional tiene que estar atenta al respecto. Yo estoy, no es que a favor, no estoy en contra tampoco de lo que ha dicho Mauricio Gándara. Es cierto, existe una oposición que evidentemente, de acuerdo a todos los sondeos, estaba viendo también ayer las últimas encuestas del Centro de Estudios Pew, en donde especificaba que el 85%, y lo mencionaron aquí, el 85% de la población no está de acuerdo, saben que está en una situación difícil, hay una alta polarización política, y sí es posible, de hecho, es una realidad que va a ganar la oposición. El problema se va a dar sobre cómo influye el Ejecutivo dentro de la efectiva participación política de los ciudadanos venezolanos. ¿Cómo se va a dar, o cuál es este fenómeno, en qué magnitud se va a dar este fenómeno del voto asistido? La influencia para votar a favor del régimen, o las artimañas del sistema electoral, o de los circuitos electorales, que como bien se mencionó,
tienen la capacidad de ser vulnerados. El voto electrónico tiene la capacidad de ser vulnerado. Claro, hay que buscar otras formas de controlarlo, electoral, ¿no? Claro, el circuito electoral en este caso tiene la capacidad de ser vulnerado. Dicen que la tecnología sirve en algún momento determinado, pero aquí lo que se quiere también es tener la claridad al respecto de los votos. No sirve a veces para la transparencia, entonces. De hecho, no va a servir para la transparencia, porque básicamente existe una deslegitimidad, al punto de que, como decían algunos analistas políticos hace unos días, al punto de que incluso si ganase Chávez, nadie le creería. Claro. Porque pensarían que hay algo debajo. Se queda la duda siempre. Y esto obedece a todo este permanente proceso de desinstitucionalización del que ha sido objeto Venezuela durante estos últimos años, con los niveles de corrupción y manejo irresponsable, por no decir ignorante de la economía, de la política. Usted dijo, parece que el petróleo es una maldición. No sé si sea una maldición, pero aquí hay una relación directa que siempre lo he mencionado para la audiencia de Radio Democracia. Es la relación que existe, es economía y es política. Claro, sí. O sea, es que no se puede separarlo uno de lo otro. En cuanto exista riqueza, se va a tener el control y el poder. Se acaba la riqueza, se terminan las determinaciones de poder y ahí nacen los estadistas. Pero no hay estadistas. Aquí hay determinaciones de orden simplemente particular, existen consideraciones de orden personal, de proyecciones políticas que hagan prevalecer. Es lo que dice intereses. El doctor Gándara en la arca abierta. Arca abierta, justo pesca, pero por otro lado también existe un lamentable proceso de desinstitucionalización y una polarización que va a durar mucho tiempo para que esta logre solucionarse, por lo menos en términos de política interna dentro de la sociedad civil. Yo les quiero pedir, para concluir este diálogo, agradecerles su comparecencia acá al medio, siempre comparten sus reflexiones. ¿Cuál es el pálpito y qué debemos esperar del domingo América Latina y el mundo de Venezuela? Lo que tenemos que esperar, el mundo entero, este rato con la mirada en lo de Venezuela, es que si hay un fraude, haya una reacción internacional, ¿cierto? Porque hemos estado como adormecidos, y que haya una reacción internacional, porque paralelo es el que hayan escogido el 3 de diciembre, víspera de las fiestas de Quito, para encerrarse y cambiar las instituciones del Ecuador, fuera, ¿no? Para que el señor Correa pueda seguirnos salvando con el manejo de la economía, en la que ha demostrado que es un perito, ¿no? Que nos sigas llevando al desastre durante años de años, porque es un hombre joven. Terrible. Doctor Orbi. Bueno, yo sí invitaría a la reflexión, sobre todo, me permito hacer esto, ya que lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo dentro de la región latinoamericana, es un fenómeno que obedece básicamente al no entendimiento de la capacidad política y a la responsabilidad política que se tiene cuando se está en el poder. Hay una responsabilidad política que es inmanente a la relación que se construye entre el mandante, ¿no? Entre el mandante y sobre todo aquel que es elegido como representante del mandante para dirigir los destinos de un pueblo. Aquí ha habido una irresponsabilidad, en el caso venezolano vemos la irresponsabilidad del manejo político, del manejo estratégico, del manejo social, de una vulneración de derechos humanos, y aquí vemos lo mismo. Claro que en una magnitud distinta. Por supuesto, es un fracaso la política energética de este país, es un fracaso la política exterior de este país, es un fracaso. Y esto nosotros es un fracaso lo que se viene al respecto de la política social. El doctor Gándara decía, no necesariamente es un fracaso, han sido unos manejos no tan claros, que algún rato hay que fiscalizarlos. Lamentablemente ese es otro problema, porque con las enmiendas también se le quita poder a una Contraloría que en este momento no ha tenido la capacidad, en silencio, que no ha tenido la capacidad de hablar y que ahora se ha quedado muda. Yo quiero agradecer tanto al doctor Mauricio Gándara y al doctor Santiago Orbe por venir a compartir esta visión sobre lo que ha de pasar el día domingo en Venezuela, y a Gonzalo el día lunes tratará los resultados en cambio de lo que ha pasado. Muchas gracias por acompañarnos, disfruten las fiestas de Quito el fin de semana, ¿no? Enseguida venimos ya con el doctor Juan Carlos Solines, el doctor Fabricio Villamar y la grata presencia de don Carlos Michelena.